Entonces, vamos con la primera diapositiva. Seguimos entonces con la temática. Los sellos, las trompetas, después del séptimo sello, o de adentro del séptimo sello. Las trompetas dentro de la séptima. Las copas, y hemos avanzado todo esto en la clase anterior. Hablaba sobre el Éufrates, cómo se seca para iniciar la última guerra. Digo última porque después habrá una guerra con Gog, pero es lo que concierne a nuestra historia en este momento de venir de la raza humana, ¿no? Y el séptimo, que es la conclusión de las cosas para iniciar el milenio. ¿Okay? Entonces, pasamos a este punto que es en el que estoy haciendo la énfasis. Tengo que ir atrás y tengo que volver varias veces porque hay episodios del libro de Apocalipsis, de la revelación, que no necesariamente están enmarcados dentro de una de las copas, dentro de alguna de las trompetas o dentro de alguno de los sellos, sino que es una generalidad, es una eventualidad, es un proceso que se da. Un ejemplo, lo de la bestia. Cuando aparecen los sellos, uno no ve que menciona y abrir el sello y apareció una bestia y no sé qué, no lo menciona, porque no es parte de lo que se está desarrollando en el cielo, sino de los acontecimientos naturales de la tierra que tienen que darse, ¿no? Entonces, por eso tengo que hacer énfasis enmarcando que eso sería 3 años y medio del reinado de la bestia, del reinado del falso profeta y del dragón operando en la tierra ayudándoles a ellos, pero no entra dentro de una trompeta. ¿Cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. El cálculo que más o menos se suele utilizar, la apreciación es de 42 meses. Sí. ¿42 meses o semanas? 42 meses, 1260 días. Ese es el dato más exacto porque 3 años y medio puede ser sí, pero y en días pueden variar, ¿no? Entonces se da ese dato. 1260 días es el más Luego preciso. habla de 1300, bienaventurado que aguante y espere 1335 días. Ya sabes si se está refiriendo a eso, porque hay un parangón también con la toma de Jerusalén en el año 66, que también fueron 3 años y medio. Fue muy similar el episodio, también fueron 3 años y medio, también fue un sitio de Jerusalén. El edificio que está allí en la fotografía o estampa es Jerusalén antiguo, ¿no? No, este es el Capitolio, creo que es el Capitolio de ¿es el Capitolio de Roma? Washington. De Washington. A ver, la Casa Blanca no es, creo que es el Capitolio. El Capitolio, sí. Sí, Capitolio. De todas maneras, es igual San que... Francisco, pero todos son imágenes de ficción. Esta también de California. Creo que San Francisco. En América. ¿Viste la película San Andrés? Sí. On the Rock, con Dwayne Johnson. Bien, entonces, llegaba el sexto sello y se secaba el río Éufrates para iniciar la última guerra. Aunque exactamente no enfatiza cuánto dura, pero se da a entender que va a durar muy poco. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Otro lo había tirado en el agua, otro lo había tirado en el cielo, otro en la tierra, otro en el trono, etc. En este caso, en el aire. Y dice, y salió una gran voz del templo del cielo. Por eso estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que está llegando para ser el punto de referencia para el nuevo gobierno celestial que se va a empezar a operar desde la tierra. Supongo, padre, que se trata del mismo tiempo estamos hablando de los 1260 días, las obras que se sufren en la tierra y están con el regocijo, la novia, pero luego después, al final de los 1260 días, ahora ya llegamos a un encuentro que son unos días antes de Pentecostés, ¿no? Es como decir, si tomaba la leche, ahora están tomando comida sólida. Vale, pues vamos con ellos. ¿Sí? Ellos están arriba, tienen su propia historia que se está desarrollando, mientras en la tierra también hay un episodio que se está desarrollando y después hay un evento general en lo que se llama la esfera, que es como si viésemos el universo en diferentes esferas, pero son las casas zodiacales, ese disco estuviese dentro de una esfera. Todo lo que ocurre ahí dentro es el cosmos sensible que afecta a nosotros, a los sistemas solares cercanos, etc. Toda la historia que nos concierne a los seres humanos está dentro de ese, lo que podemos llamar la esfera. Formamos parte del globo, sí. Ok. El gran globo.
Entonces, los eventos de Apocalipsis dentro del tema, lo que estoy mencionando que se llamaría la esfera, lleno de las estrellas que nosotros podemos ver. Cuando ocurre lo de esta voz, sale una voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Okay. Una vez ya se anunció esto, quiere decir que ya concluye lo que están sacando adelante, el proyecto, y va a iniciar el milenio, independientemente de que abajo ya se están reuniendo para una última batalla en grandes condiciones. Aunque 1000 años va a haber, dentro de 1000 años va a haber otro enfrentamiento, realmente no se hace mucho énfasis porque será un levantamiento que con las mismas van a sofocar. Pero eso es importante, este último enfrentamiento que tiene que ver con el valle de Megiddo. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Ya hemos visto cómo hay muchos terremotos como referencia al último ciclo, el cuarto sol, como llamaban los indios del centro de América, al ciclo en el que nosotros estamos, llamarían el sol relativo a los terremotos. Otro fue por el agua, otro fue por el fuego. En este caso es relativo a los terremotos. Dice, un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, el terremoto más fuerte de la historia va a ser justo antes de que Jesús llegue físicamente con todo su reino para establecerse en la tierra. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Qué gran ciudad? Hay muchas ciudades. ¿Cuál será? Nueva York, México, Distrito Federal, Moscú, son las ciudades más grandes. ¿Cuál es la gran ciudad? Los Ángeles, son ciudades enormes. ¿A cuál se referirá? Y continúa diciendo, y las ciudades, ahora vamos a entrar en énfasis porque la clase de hoy va sobre esa gran ciudad. Por eso no me paro ahí. Y las ciudades de la tierra, perdón, de las naciones cayeron. Las naciones, ciudades de las naciones, o sea, todas las grandes urbes, todas las grandes construcciones, los grandes edificios, toda la infraestructura de los grandes gobiernos, todo se va a desplomar. O sea, bien por los de África que no tienen que construir nada enorme, que se les vaya a desplomar. Entonces, hablando de la gran ciudad, no es algo de la tierra. Se refiere a... Ahora voy a ver, la clase hoy va sobre ese tema. Bien, y dice, y ahora, ojo, a esto se está refiriendo con la gran ciudad. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Por qué dice vino en memoria delante de él? Porque es como si dijésemos que hay muchas cosas que se llevan a cabo, pero en determinado momento dicen, ya llega el momento de juzgar esta cosa que llevo operando durante 400 años, 4000 años, lo que sea. Déjame ver la lista. Bueno, pues le corresponde esto y lo otro. Pues adelante, desarrollenlo. Entonces viene en memoria delante de él todas las cosas que ha hecho esa Babilonia. Nosotros decimos Babilonia, porque es la forma que lingüísticamente se genera una adaptación de un término original. En hebreo decían Babel. Entonces, Babel por fonética pasó al griego Babilón o Babilón. Y al español pasó Babilonia. Pero desde Babel a Babilonia es muy distinto porque es como una extensión, un término muy largo. Pero realmente es Babel. Son 3 letras en hebreo. B, B, L. Bet, Lamed. Babel. Acadios llamaban ese lugar Babili. Que traducido es el imperio de los rebeldes. O sea, tiene 2 connotaciones importantes. Babel puede significar en un sentido general mezcla, puede significar en un sentido despectivo confusión. Y sabemos que, claro, Babel para los acadios antes de la destrucción de la torre, Babel simplemente significaba la conjunción de todas las personas, la reunión de todos los pueblos. Era lo que sería la Nueva York de aquel entonces, la ONU de aquel entonces. Todos los grandes reyes de la tierra, los grandes pueblos se reunían y tenían como sede mundial esa región. Es el gran imperio, o sea, el gran imperio contra Dios es la gran Babilonia, o la Babilonia la grande. Sí, estaba en ese entonces, estamos hablando de hace unos 4000 años, la época de Abraham. Había un emplazamiento enorme llamado Esagila, que pertenecía a Enlil, uno de los dioses sumerios, un emplazamiento enorme. Dentro de ese emplazamiento había otra zona, que era lo que nosotros llamamos la Torre de Babel. La Torre de Babel.
que era una lanzadera que utilizaban los dioses para ir y venir de su lugar. Bien, eso de todo el emplazamiento grande, como si hablásemos de Cabo Cañaveral, esta zona donde este es el lanzamiento, por eso es hay una zona de operaciones, un edificio grande, hay mucho más, como se dice, hectáreas donde siguen haciendo otras operaciones. Eso se llamaba Shagira. Y de ahí tenían la lanzadera. Cuando ocurre el diluvio se destruye, pero Nimrod, que es un gran estratega de su época, en ese entonces, levanta nuevamente por lo menos 4 o 5 ciudades de aquel entonces, y una de las cosas fundamentales que considera es volver a levantar Babilonia. Cuando uno ve el Parlamento Europeo, tiene exactamente la misma forma de la Torre de Babel. De hecho, no llega hasta arriba de una forma simétrica. Y les preguntan, ¿pero por qué es asimétrica? Dice, no, porque está tratando de emular la Torre de Babel. Y hay que podría preguntar, ¿pero eso acaso no es despectivo? Dice, no, es que como se reúnen todos los pueblos del mundo aquí, los grandes dirigentes, hay una unificación global. Por eso el Parlamento Europeo tiene esa forma. Es que está emulando a la Torre de Babel. Bien, entonces lo que trata de decir con Babilonia no es la ubicación de Irak, porque ahora mismo Irak no pinta nada en ese sentido. Es lo que representa como la sede del mundo. Uno puede decir, bueno, como aspecto global, la ONU. Pero ahora va a hacer énfasis sobre otros detalles que no dejarían solamente a la ONU dentro de ese marco o esa referencia. Dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Con semejante terremoto es evidente que la tierra se cambie, o sea, los lugares físicos o geográficos que nosotros conocemos no vuelvan a estar ubicados de la forma en la que están ubicados ahora. Las islas cambian de ubicación y las propias montañas no existan por Puede el cambiar cambio. la polaridad de la Tierra. Pero claro, pero el punto aquí sería que nosotros estamos parados en este sitio y tenemos como referencia esta montaña, o si ya claro se puede ver el Teide. Pero para que digan que las montañas no son halladas, quiere decir que aunque yo no tenga ahora mismo una brújula, ni sepa cuál es el norte o el sur, cuando mire para allá no voy a encontrar el Teide. Entonces, ¿con qué magnitud va a ser ese terremoto como para que diga que las montañas no van a ser halladas? La sacudida tan fuerte, el terremoto más grande de toda la historia. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres, bueno, por el peso de un talento, ¿cuánto pesaba? No sé exactamente cuánto pesaría un talento, pero sería pesado. Los hombres, para llevar todo eso no puede. hay algunos granizos Ese sueldo Era era el sueldo de un hombre de un año. O sea, es decir, No, me refiero en cuanto a peso, no en cuanto a valor, sino lo levantas 2 kilos. es que depende si era de oro. Originalmente 2 kilos 70 era, después lo devaluaron a 1,5. Si eso cae granizo, lo mata a uno. Sí. Un talento como mucho, 2,70 Es decir, efectivamente un ladrillo, un buen ladrillo. Hecho, para llevar un batazo con una pelota. Imagínate para llevar De 2 o 3 hierro. talentos dentro del bolsillo. Vas escorado para un lado. Sí, ¿no? El que tiene problemas de jorado se lo pone así y se endereza. Me lo agarro el cuello y me lo dejo caer para atrás. Te lo pones en el bolsillo y te dobla por un lado. Bien, Escorado, te y los tienes que poner hombres la mitad, blasfemaron la mitad contra del Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, 2 cosas importantes cuando se dice se acabó la historia, y ellos están en plena guerra en el mundo. Entonces, en el mundo están en plena guerra en ese momento, pero cuando el Señor va a llegar, Él no va a enfrentarse a ellos como quien dice, bueno, venga, ahora sí uno para uno. No, sino que va a decir, se acabó esta historia. Y ocurren 2 fenómenos. La tierra reacciona con el gran terremoto y el cielo reacciona, lanzándole a los seres humanos granizo, de modo que neutraliza todo en todos los sentidos. Porque ¿quién puede, o sea, qué organismo en el mundo podría reaccionar en un momento en el que hay un terremoto? Que está diciendo aquí básicamente que puede superar la escala Richter en más de un 12. Nunca va a existir un terremoto tan grande como para que las montañas desaparezcan y diga, desde que los hombres existen en la tierra jamás se ha visto. Entonces, un terremoto muy fuerte. Y no dice en un punto, no dice el terremoto será en Europa o el terremoto se notará en Asia. Y no será en toda la tierra. ¿No será que dicen que las montañas no se encontrarán porque el terremoto las... Claro, a eso me refiero. La sacudida tan fuerte para que la isla misma cambie. De repente la gente va en un avión, vamos a Tenerife. ¿Dónde está Tenerife? No, está para allá.
descondes habrá ido. ¿Dónde viven? No es la primera vez que ha ocurrido esto. Allí Eran montañas Y lo otro, el granizo, también en toda la que tierra. sabían nadar. Los eventos que ocurren en la tierra, como un huracán, como un terremoto, son locales. Son locales, y por muy grande que sea, lo puedes enfocar en un satélite, lo ves y dices, está aquí exactamente, se está desplazando en esta dirección, dura tanto tiempo. Pero para que diga que ocurre en toda la tierra es un fenómeno sobrenatural. Aparte de que estas cosas de por sí son raras que ocurren, ¿no? Es decir, perdóname un momento. Sí. Es decir, es la preparación de una nueva clase de habitadores del planeta. O sea, es una adaptación del planeta a una nueva vida. Y repito, y ha habido varias anteriormente. Destruyen todas las ciudades, no queda nada por causa de ese terremoto, y no queda nadie que haya sobrevivido, que esté al aire libre y pueda sobrevivir también a eso. O sea, ¿dónde te escondes? Al terremoto y al granizo. Cuando hacen operaciones militares, los ejércitos, y van a una zona donde hay muchos insurgentes, muchos enemigos, no van directamente con la infantería, porque un cuerpo a cuerpo es un desgaste para el ejército. Lo primero que envían son aviones, y los aviones lo que hacen es que los mandan a parar o hacen de esa zona y arrasan con todo en general. Y acaba con todo. Es una estrategia que utilizan, es más práctica. Que hace el Señor no viene directamente y se enfrenta con ellos cara a cara, sino que la tierra reacciona, arrasa con todo, y la minoría que queda, tranquilitos se van a quedar aquí, sin molestar cuando ven al Señor venir. O sea, no viene ni siquiera a plantarle cara a los gobiernos para que lo respeten o para que se impacten, sino que automáticamente todo queda neutralizado. Él no tiene ni siquiera que venir a discutir ni a pelear con nadie. La tierra no está en condiciones de enfrentarse a él. Una multiplicación de lo que ya ocurrió cuando se iba a entregar la tierra prometida. Entonces, y menciona la caída de las ciudades, el terremoto y demás, lo que puede afectar, el granizo y la caída de la gran ciudad. Esa ciudad, según la Sibilina, cae en 3 fases. Oráculos Sibilinos, libro 3, dice: pero cuando Roma también gobierne sobre Egipto, gobernando siempre, entonces deberá aparecer el mayor reino del rey inmortal sobre los hombres, y un Señor santo vendrá para mantener el cetro en cada tierra, a todas las edades de tiempo. Rápidamente vendrá y se establecerá un rey justo, soberano, y se organizará, pero vendrá ante la caída del último gobierno, que será el que durará hasta ese final. De ahí que mucha gente diga, no, pero es que el imperio romano, ya en la época de Adriano y ya con los otomanos y demás, eso no existía, pero el imperio romano sí ha seguido existiendo, simplemente no lo vemos de la forma que nos lo hemos imaginado, porque se ha entrelazado con los gobiernos de la tierra a medida que los gobiernos, unos se levantaban, otros caían, pero él se inmiscuía, ya no la forma que lo hizo el antiguo imperio, sino de una forma más astuta, especialmente con los papas. Existe todavía. Sí, con los papas. Y dice, cuando Roma también gobierna Egipto. Roma no operaba sobre Egipto en la época en la que la Sibilina estaba mencionando esto. Y era griega. El imperio romano, como recordamos, si recordamos, fue lentamente, primero de forma no militar, tomando control, y después lo hizo en un sentido militar, fueron tomando control de todo. Y lentamente cogieron más territorio y después controlaron Egipto. Egipto era fundamental también en los aspectos históricos, ¿okay? Y a partir de ahí, cuando ya el gobierno es sobre Egipto, seguirá gobernando para siempre, aunque nosotros no lo veamos. Hoy día, esta ciudad, Roma, sigue gobernando el mundo. Vamos con la siguiente. Bien. Dejé aquí algunas imágenes y ahora enfatizo sobre las imágenes. Tercer mensaje de Fátima, ya lo había mencionado, pero como viene acaso, lo vuelvo a poner. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la iglesia. Tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos
gran parte de la humanidad. Tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos, los Illuminati, y los instará a fabricar una enorme cantidad de estas armas. Luego continúa diciendo: también para la iglesia vendrá el tiempo de su más grande prueba. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos contra obispos. Satanás caminará en medio de sus filas, y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá nunca se levantará. La iglesia será ofuscada y el mundo envuelto por el error. Tiempo vendrá que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que vendrá, pero para castigar según los designios de mi Padre. Ya no hablan del regreso de Jesús. Aquí, Oráculo Civilino, libro 8. Hasta el amargo día que podáis venir a ver su primer castigo, oh Roma, el primer castigo sobre Roma, y el crujir de dientes, y no más sirio o griego postrará su cuello debajo de tu yugo, ni extranjero, tampoco otra nación, que siguen dominando el mundo. Saqueado serás y te harán sufrir, exactamente lo que nos hiciste. Y con temor lamentos daréis hasta que paguéis todas las cosas, y tú para el mundo serás un triunfo irreprochado por todos. Entonces será la sexta raza de los reyes latinos, final vida al fin, y cetros dejados atrás. De la misma raza otro rey reinará, quien regirá cada tierra y empuñará cetros. Un rey de esa raza, de los latinos, empuñará cetros y controlará toda la tierra, pero no necesariamente de la forma que uno lo imagina. Maduro. Bien, una imagen curiosa que quería poner aquí. Esto es del vídeo a Pecot, que ya lo hemos visto un montón de veces. Una de las escenas se ve a esa mujer con el niño como momificado y con una especie de frasquito de perfume, y del frasquito de perfume sale una bomba atómica, una explosión atómica. Hemos estudiado ya otras veces cómo hay una consecución, ¿no?, cronológica de eventos antes de la aparición del Hijo de la iniquidad. Y tiene el niño y como que llora por el niño. Y la aureola que tiene es típica santa, pero está vestida de negro, como de duelo, y está llorando el niño. El niño está momificado, es un aspecto egipcio, y un escarabajo le camina por encima. El escarabajo es símbolo de resurrección en la mentalidad egipcia. Y luego el niño sale danzando una danza, todo muy, muy simbólico. Pero una cosa que me llamó la atención cuando estaba poniendo la imagen es el hecho de que está sentado en una concha. Es la misma imagen de Venus, de Florencia, que es una virgen, un Venus, o sea, la diosa Afrodita que se tapa. Los dioses la van acercando a la costa, a la orilla, y la recibe una musa, la va a vestir con una prenda muy bonita. ¿Por qué aparece ella? Si precisamente se entendía que en el renacentismo empezaron a poner personas desnudas representando su divinidad. Hasta entonces no se podía poner persona desnuda, ¿no? Y está completamente en este caso vestida. Es como que hay un antagonismo con la Virgen María. Y de hecho, la Virgen María del catolicismo es un disfraz de la diosa más importante de los pueblos antiguos. Y cuando ellos vuelven a poner a la Venus es porque trata a su vez tapar la figura o el protagonismo de la Virgen María. En otras palabras, está poniendo un disfraz, y ella es la que del frasquito está sacando la bomba atómica. La Virgen María es la deidad principal del catolicismo, y en este caso está escondida detrás de la figura de la diosa del amor, Venus. Pablo y llora a su hijo, y sin embargo ella es la que realmente está detrás de la explosión atómica. Bien, con eso, fíjense qué extraño, qué curioso como nos meten un montón de imágenes como que nadie se ha dado cuenta, nadie ha visto nada. Es solamente un dibujito. Se pegan un trabajo enorme haciendo esta programación para que uno piense que es solamente un dibujo didáctico. Espera, di las otras imágenes, las del cuerno, ¿Y qué se refiere? No, son solo alusiones a la... Freddy, ¿y se refería a las tres cabezas americanas, por ejemplo, ahí? Los tres presidentes. Los presidentes de Estados Unidos, el anterior, Sí. las dos candidaturas de Obama, las dos de Bush, y antes estaba Clinton. Clinton simplemente los pongo porque la imagen me pareció que venía a cuento, porque estoy hablando de los poderosos del mundo.
Y al Papa también, que es otro. En la, Papas con tomate. Papas con todo, papas con carne. en la otra imagen se refiere a Diana y a Nimrod, ¿no? La diosa Diana. En este caso es Venus cargando a un niño que después va a resucitar, va a revivir. Pero yo tengo entendido que Sí, era Cristo, por Diana ejemplo. con Nimrod, el niño Nimrod. Y la Claro, pero eso es en otro, sí, pero eso es en otra O sea, ejemplificación. no es eso lo Sí, que se sí, refiere, pero ¿sabes? tienes razón. En este caso no es, pero lo que te estoy Que diciendo es cierto. viene a ser lo mismo. Sí, Eso. sí, la imagen de la Virgen María es una nueva, cargando al niño, es una nueva figura, nueva fachada de Diana con el niño, pero el niño no es de Diana, Diana fue virgen. No, solamente que lo lleva como, Claro. como simbólicamente. Simbólicamente para reivindicar el poder de adueñarse del imperio que ya creía que le pertenecía. Pero que la diosa Diana, que los griegos le llaman Atena, se caracterizaba por su virginidad. Entonces, por eso está el ejemplo de Parangón. Pero sin embargo llevaba de un María. niño. Llevaba niño, pero el niño no era suyo. Que- Es porque es una imitación. Era el gran capturador, el gran... Que la Diana era griega. Diana es el nombre romano de Atena. No, De Diana Atena. era. Bueno, Atenea. Atenea. Sí. Diana no es donde tiras la flecha y apuntas. no, Diana. Sí, le da, porque es inmortal. Apocalipsis 18. Voy a ir solamente a las partes que puse en negrilla, porque el texto es muy largo. Y ya lo sabemos de De memoria. blanquilla. En este caso en blanquilla. Sale un ángel que anuncia: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. ¿Cuándo? ¿Antes o después? Y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuáles serán esas aves si Dios crea todas las aves? ¿Acaso va a tener Dios en algún momento un mal día que dice, hoy voy a hacer un buitre? ¿Cuándo? Si Él es perfecto, todo lo que hace tiene que ser bueno, a menos de que con esa designación traten de exponer algo malo. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Por qué le llaman ramera? O prostituta, según otras traducciones. Porque se vende por causa del dinero. Es decir, lo que tú quieras, pero dame dinero. Lo que tú quieras, pero dame dinero. Yo te mando al purgatorio, echa un par de Es el negocio que sea con tal de que le des dinero. Entonces, ¿qué hace la ramera? Puede haber una guerra, pero ¿quién la toca? Déjala, que ese es útil para después satisfacer a los hombres por dinero. No se mete en nada. Cualquier problema, no tienes con qué comer. Nos acostamos también y ya está. Y así lo hacían, y en muchos países ocurre. Pero en muchas partes de Rusia, por la pobreza, las mujeres simplemente se venden para poder evitar tener que, porque no tienen con qué comer, no tienen cómo pagar el alquiler, tienen alguien que la sustente. Al final venden su cuerpo para poder tener un salario. Entonces, ¿qué hace la gran ramera? Ella evita los conflictos y la guerra. Tranquilo, dame tanto dinero y ya está, no pasa nada. Y lo que es Toma, para- tanto dinero, no hay ningún conflicto. Mientras los demás se meten en guerras, imperios levantan y él se cae, él solo le interesa el dinero. No pasa nada, yo me he puesto contigo, toma dinero. Aquí se trata no O darle solamente de comer, de acumular. Solo le interesa la riqueza. Ahí- Las guerras, eso no es tema mío, vayan a creer ustedes. Solo le interesa la fornicación y el pecado. Bien, con ese dato. Continúa diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seas Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pero, ¿dónde está esa ciudad? O sea que solamente la gente que vive en esa ciudad puede verse afectado por eso. O podría ser una generalidad. Podría ser algo que puede estar en cualquier parte, en la que las personas son partícipes si aceptan esa forma de vivir, esas creencias, esas ideas, eso es lo que sea. Porque entonces ya estaríamos hablando de una generalidad. Estamos hablando Puede estar en cualquier parte del mundo. ciudadanos. La ciudad puede ser un sitio específico, pero la gente participa de esa ciudad. Como el comercio, hay un sitio, un mercado, la gente viene, o también trafica, y después vuelven a su tierra. O sea, solamente es un punto de referencia. Ciudadanos del mundo. Bien, dadle, a ver, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Maldad. Bien, no hizo solamente sus pecados, dice maldad. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. Pero si está teniendo fornicación, ¿que van a tener doble fornicación?
A menos de que esté hablando de maldad, como enfatiza aquí, es que le está haciendo daño a otros y lo del daño que le están haciendo se lo van a devolver. Lo que pasa es que como hace daño, pero después hay sexo y hay dinero, entonces nadie ha visto nada. ¿Bien? Pagarle el doble. Ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. ¿Quién ha vivido en deleites durante todo ese tiempo? Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. No veré llanto. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Serás quemada con fuego. Entonces es una ciudad que van a incendiar. Y una ciudad que influye en el resto de la sociedad humana. Roma no fue quemada ya en la antigüedad. Pero en este caso, así, en este mercado no. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Ahora están diciendo los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. Miremos qué nación de la tierra ha fornicado con ellos. O sea, que ha habido dinero de por medio y fornicación. En una hora viene tu juicio. En un momento determinado cuando se hace. No es que a lo largo del tiempo le ocurre una cosa, le sucede otra cosa, sino que antes de que venga el Señor, le vienen todos los castigos a esa ciudad. Aquí dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué negocio pueden hacer con ella? Porque están diciendo que es fornicación, pero las prostitutas se venden por sexo, no se venden por otras cosas. Entonces, ¿a qué mercadeo se está refiriendo? ¿Qué negocio se está refiriendo? Y empieza a hablar de un montón de cosas que no tienen nada que ver con una prostituta. Carros, perlas, lino, esclavos, etc. Y dice almas de hombres. ¿Cómo puede tener una ciudad? ¿Cómo puede vender almas de hombres? No dice personas a las cuales se esclaviza, sino que la esclavitud a la que se está refiriendo es muy distinta, porque hoy día no vemos ese tipo de esclavitud, a menos de que el sistema sea un sistema de esclavitud. Y que las almas, en este caso, porque aquí dicen esclavos, almas de los hombres, es porque realmente hay un gobierno en el mundo, a la sombra, que gobierna todo y que utiliza a los seres humanos como si fuesen ratas y los está viendo esclavos en un sistema y está llevando sus almas a la perdición, pero ellos no lo ven porque están siendo esclavos. Sin embargo, los están utilizando a través del dinero, porque los esclavizan, a través de los placeres sexuales, la televisión, tantas cosas que hay y cómo lo mueven, que el ser humano, claro, como hay sexo de por medio, lo disfruta, pero no se dan cuenta que los están pudriendo, los están comprando por dinero. Hasta conseguir que se vendan el alma al diablo, es decir, la esencia del hombre vendida al diablo. Ese es el objetivo y ese es el logro. Ahora van a sacar, cuando llegue su momento, van a pagar el doble. ¿Cómo van a pagar el doble? Porque igual que han sobornado de manera que se han robado el alma, se han tenido que vender el alma al diablo, el diablo tiene que pagar las dos, la que ha cogido más la propia suya. Pues tú no has visto a Maldonado que está por ahí diciendo que si das las primicias vas a recibir el doble de todo lo que das. Hablas de eso. Todos los testimonios que das, que mi casa y no sé qué. Es un negocio. Dinero, todo lo que el sistema hace es un negocio de un modo u otro. Todo. Está metido dentro de las Y iglesias. ahí que a veces hacen la broma de considerar que de no llegar el Señor dentro de poco hasta nos cobran por respirar. Sí. Nos cobran por el aire. Si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿qué más Nos quieres? cobran hasta por la arena. Tú vas a algún sitio, hasta te venden tierra, te venden arena, te venden plantas, te venden semillas, cosas que deberían ir al campo a cogerla. Hay sitios donde vas al mar y sacas una concha y te multan. Entonces ya todo está patentado. Ya no puedes sacar fotos del Teide y hacer no, eso está patentado. Yo una vez no quise puedes llevar un llevar- panel solar porque el sol aquí en Una vez me quise llevar tienes que pagar una multa y no es broma. una Si tú piedra. pones un panel solar, tienes que pagar. ¿Viste? Una vez quise llevarme del Teide una piedra que queríamos poner en el salón de estética allí para colocar algo encima. Bien. Sí, una piedra así grande. La cogí, la metí en el coche, paró un tipo que me vio y dice, te voy a denunciar porque eso no se puede hacer. Cogí la piedra, dejé ahí otra vez, me asustó. Y si Fui a la Guardia Civil, me pillaste, me iba a porque hay traer una el Teide a mi ley que casa. prohíbe ahora coger piedras del Teide. Es una ley hace tiempo. Sí. Y yo me quedé así, digo, vale, al final ahí quedó. Sí, muchísimos años. Quedó borrado todo. Pero es que surge la pregunta, ¿quiénes son ellos para decir
que eso es de ellos y tú Claro. lo puedes ¿Quién coger. les dio la La autoridad se la cogieron porque ellos trabajan pero, Manuel, para el que se coge la autoridad. Anunciaron en el aeropuerto. papá, mira, cada año no sé cuántos millones de turistas visitan el Teide. Sí. Pasan 5 años. Si cada turista cogiera una piedra, imagínate cómo quedaría eso. Subieran piedras. Sí, pero ¿qué hace el Hay turismo? bastantes piedras, Pero pero lo así quedaría pasan por feo. las aduanas todo Ya el mover rato. al Teide de sitio. Sí, el Teide ha bajado 20 metros por tantas 3 piedras que se han llevado. metros, según ellos. Mi yerno fue el técnico. Pero tiene millones de piedras. visitas el Teide, por eso. Se llevó las que le pareció y las que no las dejó ahí. Y al Pues pasar ya por el está. aeropuerto le dije, ven, ¿dónde va usted con esto? Y se iba a hacer fuego en el avión. Dice esto, con todas las que he dejado en casa de mi suegra. Sí, usted se casa de mi suegra con un montón. Recordemos, Claro. Sin embargo, si llueve y la lluvia degrada la montaña, Con tantas que me Aquí se queja. aquí por la sapía dejado él. No llevo una piedra y ¿qué hace con esa piedra? Me Es acabo de simplemente- pensar y para que me sirva de experiencia me la llevo con es simplemente una forma de controlar. recordemos en Perdón, vamos a continuar porque si no se nos... Es que no progreso. estoy recopilando para que hables tú, Pablo. Recordemos en este punto que lo visible es lo que esconde lo invisible, pero de lo que estamos hablando en este instante es de la esencia, es decir, de lo invisible que es el verdadero valor que viene a rescatar Dios con la nueva gobernabilidad. Ahora es el momento. Separarán lejos por temor de tu tormento, de lejos lo verán. Yo no me voy a acercar ahí porque la cosa está dura. Dice, ay de la gran ciudad, ¿sí?, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, se lo ponen los reyes, de escarlata, estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Dónde hay una ciudad en la tierra que tenga esas características? Primero que sea una ciudad tan influyente, El Vaticano. semejante, claro, y que tenga lo que está diciendo aquí: lino fino, púrpura, escarlata, El Vaticano. de oro, piedras preciosas, perlas. ¿Qué ciudad tiene semejante El Vaticano, ostentación tan exagerada? El Vaticano. Ni siquiera, claro, ni siquiera uno va, por ejemplo, a Moscú, sí, y ves el Kremlin, ves cosas wow. Ciudad de México no lo vas a ver, claro. Vas a Nueva York, unos edificios espectaculares, ves la estatua de la libertad, supuesta estatua de libertad, y ves construcciones gigantescas, monumentales y cosas que seguro pensarás, pues esto debió haber costado un montón. Y en algunos sitios verás estampados de oro, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí no encaja sino con una ciudad que nosotros conocemos. O Dubái. Pero Dubái Pero no tiene mira, tampoco eso. O sea, mira. ve uno que han construido en el mar, han hecho cosas impresionantes, pero no existe esa riqueza al ojo que uno lo relacione con perlas.